Ok, se tiene un tubo hueco circular A con las propiedades y un tubo circular B, que sería el del lado derecho, con las propiedades respectivas, como se muestra en la figura. Los extremos de ambos tubos están fijos, con L igual 35 pulgadas inicialmente. Un agujero en el tubo B forma un ángulo beta de 1 grado con una línea a través de dos agujeros en el tubo A. Entonces el tubo B se gira hasta los orificios que se alinean y un pasador circular se coloca a través de los agujeros. Cuando el tubo B se libera, el sistema se devuelve al equilibrio. Nos piden determinar las reacciones en el soporte A, determinar el diámetro mínimo del pasador C, si debe ser diseñado con un factor de seguridad 2 a la afluencia, con un esfuerzo a la afluencia de 65 kilolibras por pulgada, y determinar el desalineamiento beta máximo que podría existir entre los tubos de forma que ningún tubo sobrepase el esfuerzo de la afluencia con un factor de seguridad de 2 al realizar la unión. Entonces lo que se va a hacer es primero copiar las propiedades, y ahorita estoy indicando eso, sería el ángulo B, beta. Entonces serían las propiedades de los tubos. Entonces vamos a empezar con el tubo A, que tiene un diámetro exterior de 2 pulgadas, un espesor de 1/8 de pulgada y un diámetro interior, por ende, de 1,75 pulgadas. También se tiene el módulo de rigidez, que sería de 11 por 10 a la 6 psi. El esfuerzo de la afluencia del material A sería 36 kpsi y la longitud de 35 pulgadas. Ahora vamos con el tubo B, con las propiedades del tubo B, con un diámetro exterior de 1,75, un espesor igual de 1/8 de pulgada y un diámetro interior de 1,5 pulgadas. El módulo de rigidez sería de 5,6 por 10 a la 6 psi y un esfuerzo a la afluencia de 60 kpsi. La longitud sería la misma, de 35 pulgadas, y el ángulo beta que tienen un desfase sería igual a 1 grado. Ok, entonces ahorita lo que se va a hacer es un diagrama del sistema. Entonces ahorita estoy dibujando la pared izquierda donde está montado el tubo A. Esa sería la pared derecha donde está montado el tubo B. Este sería el tubo A, con este sería el diámetro exterior. Y ahora vamos a dibujar el diámetro interior. Sí, ese sería el tubo A, el de la izquierda. Y ahora vamos con el tubo B. Hay que darse cuenta que el diámetro exterior del tubo B es igual al diámetro interior del tubo A. Entonces, también hay que darse cuenta eh, que por equilibrio, el torque en el tubo A es igual al torque en el tubo B. Y las reacciones también, las reacciones en las paredes. Entonces, ese torque sería igual a ese torque, igual a ese mismo torque en la unión, junto con el torque en las paredes, serían las reacciones. Ahorita dibujo la longitud de cada tubo y listo. Ahora se hará un diagrama de qué es lo que en realidad está sucediendo. Entonces, hay que pensar, ok, yo primero voy a alinear el tubo B eh, con el pasador o con los agujeros del tubo A. Entonces, primero, el tubo B se va a deformar más cantidad de lo que va a ser su estado final. Porque primero se va a alinear con la horizontal, con la vertical, que sería 90 grados. Pero cuando uno suelta el sistema, el tubo B, se va a devolver un poco, pero el tubo A más bien se va a deformar porque en el alineamiento con la vertical del tubo B,
el tubo A no se ha deformado, pero cuando suelto el sistema, paso el pasador y suelto el sistema, lo que va a suceder es que los dos se devuelven, pero el tubo B va a tener un ángulo de giro menor que cuando estaba alineado con la horizontal. Aquí, bueno, ya sigo explicando, aquí tuve un error. Este sería el ángulo A, no el ángulo B. ¿Por qué? Porque este sería el ángulo que gira el tubo A y no el tubo B. Ya casi se explica ahí un momento. Ok, ahí iría el ángulo A, no el ángulo B. Y luego aquí, ese sería el ángulo B y no el ángulo A. Ese sería el único detalle que tengo, que tengo malo. Pero sí hay que darse cuenta que el ángulo A más el ángulo B tienen que dar igual a 1 grado. Entonces, como les explicaba, el ángulo A, vean que en el dibujo está cambiado, más el ángulo B es igual a pi entre 180 radianes, que sería 1 grado. Entonces, sustituyendo en la ecuación, bueno, utilizando estas ecuaciones, lo que se va a hacer es buscar el segundo momento de área del tubo A y del tubo B para poder sustituir. Entonces se aplica esta ecuación del segundo momento de área con los valores ya indicados. Ese sería el diámetro exterior y diámetro exterior del tubo A, diámetro exterior y diámetro interior, ajá, que nos da un valor de este 0,65 pulgadas a la 4. Ahí se me olvidó, ahorita ya pongo las unidades. Y ahora el segundo momento de área del, del tubo B quedaría 0,4238 pulgadas a la 4. Entonces, sustituyendo con la ecuación del ángulo de formación o el ángulo de giro, si se puede decir, vamos a decir que el ángulo de giro A más el ángulo de giro B tiene que ser igual a pi entre 180 radianes. Entonces, sustituyendo los valores que ya tengo, voy a despejar el torque. Esa pulgadas a la 4 fue el 0,65. El segundo momento de área fue que se me olvidó las unidades. Ok. Entonces, eh, este torque nos da un valor de 888,5 libras por pulgada. Ya casi lo anoto ahí, solo un poco de acomodo. Entonces, el torque que nos piden es de 888,5 libras por pulgada. Ahora nos piden cuál sería el diámetro mínimo que va a soportar el pasador. Entonces hay que ver que es está bajo cortante, bajo un esfuerzo cortante.
Ok, entonces sería sacar el diámetro permisible. Entonces aquí vamos a tener primero eh, ese sería el tubo B para que lo tengan en cuenta. Y ahí donde estoy dibujando esta fuerza sería el punto donde está el esfuerzo cortante sobre el pasador en esa sección. Ok, ahí indico que ese sería el pasador. Esa sería la fuerza cortante. Ahí tendríamos un radio B, que sería igual al diámetro exterior de B entre 2. Y el torque, como ya lo conocemos, solo debemos sustituir este valor de... Bueno, buscar más bien el valor de la fuerza. Entonces sería 888.5 libras por pulgada por la fuerza por 1,5 entre 2. En realidad eso no está bien, es 1,75. Ya ahorita ya lo corrijo. Ok, exacto. Sería 1,75 pulgadas. Y eso resulta en 1015 libras fuerza. Entonces, tenemos que el esfuerzo de la afluencia es de 65 kilolibras por pulgada. Entonces, el esfuerzo de la afluencia es 65 kilolibras por pulgada, sí. El esfuerzo de la afluencia, el cortante permisible, el esfuerzo cortante a la afluencia es de 32,5 y como el factor de seguridad es de 2 tenemos que volver a dividir entre 2. Entonces eso resulta en 16,25 kpsi. Entonces, el esfuerzo permisible y el cortante en el pasador sería a la fuerza entre el área transversal del pasador. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar este, este diámetro, lo cual nos resulta en un valor de 0,282 pulgadas. Entonces, el diámetro debe ser mayor o igual a 0,282 pulgadas. Ok, vamos con la última parte que nos dice que determina el desalineamiento beta máximo que podría existir entre los tubos de forma que ningún tubo sobrepase el esfuerzo de la referencia con un factor de seguridad de 2. Ok, entonces, si tenemos, bueno, tendemos el tubo A, según las propiedades, el esfuerzo de la referencia es de 36 kpsi. Bueno, tenemos un factor de seguridad de 2. Ujú. Entonces, el esfuerzo de la referencia sería 36 kpsi entre 2. Y por el factor de seguridad, el esfuerzo permisible será igual a 9 kpsi. Ahora, el tubo B, las propiedades del tubo B serían que el esfuerzo a la afluencia del tubo B, el esfuerzo normal, es de 60 kpsi. Ok.
Bueno, antes de continuar, uno puede despejar cuánto sería el valor del torque permisible en el tubo A. Y esto nos lleva a que el torque permisible es de 5.850 libras por pulgada. Ahora se realiza lo mismo con el tubo B. Esto lo que se hace es poner, digamos que en las condiciones críticas para cada tubo. Para el tubo A, lo máximo que va a soportar son los 5.850 eh, libras por pulgada. Pero también hay que ver cuánto es lo máximo que puede soportar este tubo B. Entonces se realiza el mismo cálculo y ahorita nos va a resultar de que el torque B es mayor al torque A. Entonces la limitante será igual a 5.850 libras por pulgada. Vemos que aquí el torque B soporta o será igual a 7.265 libras por pulgada. Entonces la restricción sería este valor de 5.850. Entonces lo único que se debe hacer es sustituir este valor del torque en la ecuación de que este beta máximo será igual al ángulo beta más el ángulo alfa. Entonces sustituimos de nuevo y eso resulta en un ángulo de 0,1149 radianes y eso es aproximadamente 6,58 grados. Ok, vamos con el segundo problema. Dice que tenemos un tubo circular con diámetro exterior de 3 de 70 milímetros y un diámetro interior de 60 milímetros que es soldado a la parte derecha a una placa fija y del lado izquierdo a un plato rígido. Una barra sólida de diámetro con diámetro 40 milímetros está concéntrica con el tubo. La barra pasa a través de un hueco de la placa fija y es soldada al plato rígido. La barra es de 1 metro de longitud y el tubo es 0,5. Se aplica un torque en A de 10 Nm en el extremo A. Tanto el tubo como la barra son de aluminio con un módulo de rigidez de 27 gigapascales. Nos piden determinar el esfuerzo cortante máximo del tubo y la barra y el ángulo de giro del extremo A. Ok, entonces primero vamos a copiar un poco de las propiedades del problema. Ok, el diámetro exterior sería de 70 milímetros, diámetro interior de 60 milímetros. Eso sería del tubo. Una longitud de 0,5 metros. Ahora tenemos la barra con un diámetro de 40 milímetros, diámetro exterior, 40 milímetros y con una longitud de 1 metro. Entonces, aquí sucede lo mismo que en el anterior. El torque que se está aplicando en el tubo es igual al torque que se está aplicando en la barra, por puro equilibrio. Entonces, antes de continuar, vamos a calcular el segundo momento de área del tubo, que eso nos resulta en un valor de 1,0848 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Ahí efectivamente tenemos 1,0848
8 por 10 a la menos 6 metros a la 4. El segundo momento de área de la barra, tendríamos eso, que nos da un valor de 2,51 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Entonces aquí ya podemos calcular directamente los esfuerzos máximos en el tubo y en la barra. Ok, ahí estoy haciendo un diagrama para que vean o más o menos dar una idea de que el torque en la reacción es igual al torque en la unión como en el torque aplicado en el extremo A. Ese sería el extremo A, este último. Entonces el torque máximo en el tubo sería el torque igual de 1000 por el 35 milímetros que sería el radio exterior, y el valor del segundo momento de aire sería 1,0848 por 10 a la menos 6 metros a la 4, y eso nos da un esfuerzo máximo en el tubo de 36,26 megapascales. Realizamos lo mismo con la barra, que sería 1000 por 20 por 10 a la menos 3, que sería 40 entre 2, 20 por 10 a la menos 3, entre el segundo momento de aire, que sería 2,51 por 10 a la menos 7, y eso resulta en 79,6 megapascales. Y ahora lo que nos piden es el ángulo de giro del extremo A. Esto se mide respecto a la pared, o sí, a la reacción, donde está la reacción. Entonces lo que hay que hacer es sumar el ángulo de giro del tubo más el ángulo de giro de la barra. Entonces calculamos primero el ángulo de giro del tubo aplicando la ecuación, y eso nos resulta en 0,01700709 radianes. Y aplicamos lo mismo para la barra, lo cual resulta en 0,1475579 radianes. Entonces el ángulo A sería la suma de esos dos ángulos anteriores y resulta en 0,1646288 radianes, que son aproximadamente 9,43 grados. Vamos con el tercer problema. Dice que el motor mostrado entrega 100 HP para hacer girar el árbol 2 a una velocidad constante de 1500 revoluciones por minuto. Sobre el árbol 2 se encuentran los engranes A y B. El A entrega 20 HP, por ende el B va a entregar 80 HP. Las transmisiones son perfectas y no existen pérdidas en los engranes. Ahí tenemos el material, que es ahí se sabe 1518, y nos piden determinar el diámetro mínimo requerido de los árboles si se desean fabricar con un factor de seguridad de la fluencia de 2. Determinar el ángulo de giro del engrane B con respecto al motor si los diámetros de los árboles 1 y 2 son de 3 y 2 pulgadas respectivamente, y calcular para bajar el peso cuál debería ser los diámetros de los tubos, si el diámetro el diámetro de los ejes o de las flechas, si el diámetro exterior es 2 veces el diámetro interior. Entonces aquí vamos a tener los datos del problema. Primero tenemos para el árbol 1, ok, la potencia del motor son 100 HP. Ahorita lo que voy a hacer es una simple conversión, donde un HP son 550 pies por libra entre segundo, disculpen. Y haciendo la conversión directa, 12 pulgadas son un pie. Entonces eso nos resulta en que la potencia del motor
son 660.000 libras por pulgada entre segundo. Ahí en la conversión puse libras entre pulgadas, en realidad es libras entre segundo, para que lo tengan en cuenta. Y para el árbol 2 tenemos que la velocidad angular de la flecha es de 1500 revoluciones por minuto. Convirtiendo eso, nos resulta que esta velocidad angular es igual a 157 radianes por segundo. También tenemos que la potencia que consume A son 20 HP. El engrane B sería, como la transmisión es perfecta, serían 100 menos 20 HP, que serían 80 HP. Y lo que hay que, bueno, aquí vamos a hacer una anotación. Este sería el elemento 1, que en realidad sería el engrane 1, sería el motor, engrane 1, engrane 2, y ya tenemos los engranes A y B. Entonces, el torque que está justo en el engrane B, en el engrane 2 más bien, lo tenemos que calcular. Ahí hacemos la conversión de la potencia en A y en B. Ok, entonces calculamos el torque en 2, en el engrane 2. La potencia es constante, ¿cierto? Y la velocidad angular sería la velocidad angular de la flecha 2 porque estamos en E2. Ajá. Ahorita lo que voy a hacer es un diagrama para explicar de dónde vienen los torques y las velocidades angulares de cada elemento. Entonces, ahí tenemos, el de arriba sería el engrane 2 y el de abajo sería el engrane 1. Esas serían las fuerzas que son iguales. Ahí tendríamos el número de dientes 2, número de dientes 1. En el de arriba serían 16 dientes, en el de abajo serían 96 dientes. Eh, Luego tendríamos los torques, el torque 1, el torque 2. Y hay que darse cuenta que como las fuerzas son iguales, eso es incorrecto más bien. Las fuerzas 1 y 2, que ahí las voy a denotar, ajá, se despejan como el torque 1 entre 96, como torque 2 entre 16. Esos números son los números de dientes que pueden asemejarse a la relación entre radios. Entonces es válido hacer utilizar esos números. Entonces, ajá, eso es el torque de los engranes. Vamos a sustituir, hay que darse cuenta que la potencia del motor se transmite totalmente al engrane 2, entonces por eso es que se utiliza la potencia del motor ahí. Entonces, este torque E2 del engrane 2 resulta en 4203 libras por pulgada. Ok, ahora utilizando esa otra ecuación, vamos a darnos cuenta cuánto sería el torque que hay en el engrane 1. Sustituyendo, nos resulta que el torque en el engrane 1 es de 25.190 libras por pulgada. Ahora también hay que calcular las velocidades angulares de cada elemento. Creo que no los voy a ocupar, pero igual se calculan.
eh, de la siguiente forma. Se dice que el número de dientes por la velocidad angular es constante. Entonces, número de dientes 1 por la velocidad angular 1 es igual al número de dientes 2 por la velocidad angular 2. Entonces hay que calcular la velocidad angular en el motor. Entonces sustituyendo, ahí me faltó la velocidad angular 2, pero si sustituimos, la velocidad angular 1 es de 26,2 radianes entre segundo. Ok, ahora se debe averiguar el torque A y el torque B. Entonces, primero se va a hacer un diagrama para más o menos indicar qué es lo que se está realizando. Ese sería el engrane 1, el engrane 2, luego el engrane A y el engrane B. Vamos a colocar un momento esto. Tenemos el torque del motor, torque del engrane 1, torque del engrane 2, el torque A y el torque B. Estos torques A y B no los tenemos aún. El torque del engrane 1 y el engrane 2 sí. Entonces, sabemos, ajá, ahí tendríamos los dos torques en libras por pulgada. Entonces, el torque del engrane 2 ya lo tenemos, que sería 4203. Luego, lo que se consume en el engrane 2 no lo sabemos, y lo que se consume en el engrane B sería 4203 menos lo del engrane A. Entonces, el torque del engrane A será igual a la potencia que consume A entre la velocidad angular de la flecha 2, y eso resulta en 840 libras por pulgada. Y el torque B sería igual la potencia que consume en B entre la velocidad angular, que sería 528.000 libras por pulgada. Ajá, y antes dejé arrastrado eso. 528.000 libras por pulgada entre 157 libras por pulgada. Ok, y eso nos resulta en 3.363 libras por pulgada. Entonces ya podemos completar ese diagrama. Eso sería 3.363 y el otro serían 840 libras por pulgada. Si hacen la resta, van a ver que todo calza. Entonces, las características em, de los materiales con los que estamos trabajando sería que, bueno, sería ahí si sabe 15-18. Entonces, el esfuerzo de la fluencia permisible es de 71 KSI. El esfuerzo cortante a la fluencia sería 71 entre 2 KSI. Y como tenemos un factor de seguridad de 2, si no me equivoco, sería igual a 17,75 KSI. Entonces ya sabemos cuánto es el esfuerzo cortante permisible en cada uno. Entonces vamos a calcular los diámetros que pueden soportar esos esfuerzos cortantes, los diámetros mínimos. Entonces, el esfuerzo cortante es igual a T por C entre J. Y el valor de J sería igual a pi medios por el radio a la 4. Entonces, sustituyendo y despejando,
tenemos que el diámetro sería igual a la raíz cúbica de 16 por el torque entre pi por el esfuerzo permisible cortante. Entonces, para el árbol 1 se tiene que sería 25.190 libras por pulgada entre pi por 17.750, y eso resulta en un diámetro mayor o igual a 1,93 pulgadas. Y ahora vamos con el árbol 2. Se realiza el mismo procedimiento. Raíz cúbica 16 por... esa sería la sección crítica, ¿verdad? Donde el torque es mayor en la flecha, que sería 4.203. Se sustituyen los valores y eso resulta en un diámetro 2 de 1,06 pulgadas. Ahora el siguiente problema, bueno, la siguiente parte, dice determinar el ángulo de giro del engrane B con respecto al motor, si los diámetros de los árboles 1 y 2 son 3 y 2 pulgadas respectivamente. Entonces, realizando un diagrama de los desplazamientos, ahorita esta forma en que voy a representar los ángulos vienen en el libro Riley, que sería genial que lo repasen, porque la verdad es que eh, lo explican bastante bien y es una forma muy clara de entender cómo sucede todos estos ángulos. Ok, entonces ahí en la sección arriba se gira en esa dirección, y en la sección abajo se gira en la dirección opuesta. Es como si fuera positivo o negativo. Entonces, esa línea sería la línea respecto la línea del motor, como la línea de referencia. Entonces, ese sería el ángulo de giro del engrane 1 respecto al motor. Como ese va a ser el desplazamiento o el ángulo eh, del engrane 2 respecto al engrane 1. ¿Esto por qué? Cuando el engrane 2 gira, el engrane 1, cuando el engrane 1 más bien gira, el engrane 2 también se desplaza. Entonces hay una relación de, de ángulos que lo que hace no es un ángulo por deformación, si se puede decir, sino por simple desplazamiento de un engrane respecto al otro. Entonces, se va a calcular primero. Bueno, estas serían las dimensiones de longitud: 72 pulgadas. Eso sería más bien 96 pulgadas. Este último ya casi lo corrijo. Exacto. Entonces vamos a calcular el ángulo de giro del engrane 1 respecto al motor, que sería el torque por la longitud entre
el segundo momento de área por el módulo de rigidez. Y eso resulta bueno, las unidades serían radianes en 2,9658 por 10 a la menos 6 radianes. Ahora el ángulo de giro de A respecto al engrane 2, que sería el torque que se está aplicando ahí en esa sección, sería de 4203, la longitud de 96, módulo de rigidez y el segundo momento de área. Vean que aquí tenemos un diámetro de 2 porque nos los indican. Y eso resultaría en 3,3403 por 10 a la menos 6 radianes. Y ahora el ángulo de giro de B respecto a A. En esa sección, el torque que se está aplicando es de 3.363 libras por pulgada, la longitud de 48 pulgadas y los otros datos ya los conocemos. Y eso resultaría en 1,3363 por 10 a la menos 6 radianes. Ahora lo que les explicaba, ya casi continúo. Ok, entonces aquí lo que se va a hacer es una idea de qué es lo que está sucediendo, qué es este ángulo que les estoy hablando, del ángulo respecto del engrane 2 respecto al engrane 1. Entonces, cuando yo hago girar este círculo grande un grado pequeño, si se puede decir, cuando yo lo desplace o cuando yo lo muestre, si se puede decir, en el ángulo pequeño, este va a ser un grado más, o sea, va a ser un ángulo mucho más grande porque es el mismo desplazamiento con radios diferentes. Entonces, este ángulo de giro de E1 con respecto al motor se va a mostrar en este segundo engrane 2. Entonces, estas líneas celestes, como en un arco, tienen la misma longitud. Entonces, la longitud de un arco será igual al ángulo por el radio, pero también se puede este, utilizar el número de dientes que se tiene. Ajá, el ángulo por el radio. Como no tenemos radios, la relación de dientes nos funciona. Entonces, vamos a tener que el ángulo de E2 respecto a E1 por el número de dientes 2, que sería 16, será igual al ángulo de E1 respecto a M por el número de dientes 1, que sería 96. Entonces, sustituyendo, vamos a encontrar este ángulo de giro del engrane 2 respecto al engrane 1. Y eso resulta en 1,7795 por 10 a la menos 6 radianes. Por 10 a la menos 5 radianes más bien. Entonces hay que ver que el ángulo B respecto al motor será igual al ángulo E2 respecto a E1 más el ángulo de A respecto a E1 más el ángulo de B respecto a A. Aquí más bien sería el ángulo de A respecto a E2. Aquí me equivoqué para que lo noten en el segundo término de esta ecuación arriba. Pero la suma sí está correcta. Y el primer ángulo sería el ángulo respecto a 2 respecto a 1. De 2 respecto a 1. Entonces ya tendríamos la respuesta de este ángulo.
Y por último nos dicen, con el fin de disminuir el peso de los árboles se desea fabricar con una barra de acero de IC 4140 si se sabe que el diámetro externo de la barra es el doble del diámetro interno, determine la medida mínima requerida de diámetro externo para que el esfuerzo permisible no se no se sobrepase con un factor de seguridad de 2. Entonces el diámetro exterior será igual a 2 veces el diámetro interior. Ahí sí se tiene IC 4140 con un módulo, con un esfuerzo a la afluencia normal de 690 megapascales. Está en megapascales porque fue lo único que encontré, pero ahorita ya encontramos, ya solo hacemos la conversión. El esfuerzo cortante a la afluencia es de 345 megapascales. El esfuerzo permisible por un factor de seguridad de 2 será igual a 172,5 megapascales. Y haciendo una conversión, nos resulta que esto en PSI da igual a 25.020 PSI. Entonces, aplicando la fórmula de esfuerzo cortante, que es igual a torque, es igual a T por C entre J, el esfuerzo cortante permisible ya lo tenemos, que sería 25.020. El torque depende de cada flecha, 25. En este caso, el árbol 1 tiene 25.190. El C sería D medios, y aquí sería pi medios por el diámetro exterior D medios menos diámetro interior D medios entre 2, porque ya tenemos aquella restricción, tenemos que el diámetro interior es igual a 2 veces, es igual a la mitad del diámetro exterior. Entonces esto nos resulta en 1,79, más bien es 1,7619, lo copié mal aquí, pero es 1,7619 el diámetro 1, y el árbol 2, ustedes solo lo calculan de nuevo. El árbol 2 solo lo que se hace es sustituir el valor del torque, y esto nos resulta en un valor de 0,97 pulgadas. Entonces, para que sepan, en este valor es de 1,7619 y estaríamos listos.